Soy el doctor Enrique Majul y en este episodio vamos a comenzar ya a hablar del impacto que está teniendo en salud la inteligencia artificial, con ejemplos claros, concretos, y ya nos vamos a ir metiendo en herramientas para utilizar en el consultorio. Si nosotros vamos al impacto principal, es todo lo que es imágenes. La verdad que en imágenes hoy son los programas y las aprobaciones a nivel mundial que más se están solicitando. Hoy por hoy tenemos equipos de diagnóstico por imágenes que ya vienen incorporadas herramientas, por lo menos para decir esto es normal y esto tiene alguna patología. Pero hay algunas donde ya nos dicen y nos sugieren determinada enfermedad que se encuentra dentro de esa imagen. Y esto es de gran ayuda para los profesionales. Obviamente de que si una persona, un médico que trabaja todo el día, tiene este ayudante continuo, la verdad que nos simplifica la tarea, que justamente lo que uno busca con la inteligencia artificial aplicada a la salud es poder ayudarse y ganar tiempo, optimizar los tiempos de cada uno. También tenemos otro tipo de herramientas, por ejemplo en dermatología, equipos como dermatoscopios que nos ayudan también en el diagnóstico de lesiones como melanomas. O sea, hoy podemos analizar con fotos, incluso hasta por ahí con el mismo celular y con estas herramientas de inteligencia artificial, si hay lesiones o lunares que tienen sospecha de ser maligno. Entonces, eso nos ayuda muchas veces tanto en acudir al dermatólogo, en poder ir a algo mejor un médico que no es especialista, se puede ayudar de esta herramienta y para poder hacer una derivación oportuna al especialista, o incluso muchos de los dermatólogos lo utilizan en el seguimiento. Habitualmente eso se hace o se hacía con fotos, y ahora estas fotos, si van acompañadas de inteligencia artificial, llevan un análisis. Entonces es mucho mejor ir conociendo la evolución de estos lunares, de estas lesiones, con estas herramientas. ¿Qué impacto tiene en la historia clínica? Y la verdad que en la historia clínica está teniendo cada vez más relevancia. Por ejemplo, existen herramientas para transcripción automática. Uno puede tener esta herramienta, que después les voy a mostrar incluso un paper, un trabajo en donde se analizó cuál terminó siendo el impacto verdadero tanto en el paciente como en el médico, pero uno teniendo siempre el recaudo, obviamente que vamos a hablar de eso, de utilizar herramientas aprobadas para uso médico y pidiendo el consentimiento del paciente. El médico se dedica solamente a hablar con el paciente y la computadora con esta inteligencia artificial va grabando esta consulta, la va interpretando y la va transcribiendo, como si fuera la evolución o lo que hacemos habitualmente en nuestra consulta. Pero lo que en esta diferencia, el médico no está tecleando, no tiene que estar mirando una pantalla, no tiene que estar tocando el teclado. Directamente lo mira a los ojos al paciente. Hubo una experiencia en México este año y que al programa le pusieron mírame a los ojos, o sea, al programa de implementación, dado que cuando uno incluso habla de este tema, pasa muchas veces que el paciente dice ni me miró a los ojos, estaba mirando la computadora y escribiendo y la verdad que no tuvo un contacto visual con el médico. Bueno, este concepto, la inteligencia artificial, nos ayuda a poder volver a ese modo de trabajar con el paciente, a ese acercamiento, mirándolo a los ojos y no estando pendiente de qué escribir y qué no escribir. Por otro lado, también la inteligencia artificial nos ayuda a extraer datos de las historias clínicas, datos de paper, o sea, la automatización y la extracción de datos y el análisis posterior hoy cada vez toma más renombre. Ya vamos a utilizar alguna herramienta para poder mostrar cómo trabaja con los datos y cómo nos ahorra tiempo y nos mejora los resultados en lo que es toda la automatización de esto. Se está trabajando también como un apoyo en la decisión terapéutica. Muchas veces cuando tenemos casos más complicados o casos difíciles,
siempre recurríamos a buscar en los libros, a buscar en internet, para poder llegar a un diagnóstico más preciso. Hoy por hoy, estas inteligencias artificiales que están procesando todas las guías médicas, que tienen una base de datos tan amplia, nos ayudan y nos pueden empezar a sugerir en porcentaje generalmente cuáles son las patologías más frecuentes. Entonces, después que nosotros le pusimos los datos, que pusimos todo el material, nos puede decir 70% puede ser esta patología, 20% esta otra y 10% esta otra. Entonces, nos ayuda con una asistencia en poder lograr estos diagnósticos. ¿Qué puede servir también? ¿En qué se está utilizando? Analizando el paciente, analizando el contexto, analizando cómo el paciente se comporta, podemos predecir la adherencia al tratamiento que va a tener el paciente. Entonces, esto que para nosotros no lo analizamos muchas veces nunca, o por ahí nos damos cuenta, por más que este paciente yo le haga un tratamiento, no creo que lo siga o no lo veo muy adherente, estas herramientas nos pueden predecir e incluso sugerir por qué no enfocas de esta forma el tratamiento para que el paciente logre mayor adherencia. Entonces, estas propuestas de ajustes que nos da la inteligencia artificial nos van a ayudar en que los tratamientos terminen siendo efectivos. ¿En qué más nosotros los estamos viendo? Lo vemos hasta en la parte administrativa, en lo que serían los turnos. Hoy por hoy tenemos herramientas de inteligencia artificial que manejan el turnero de un médico y lo que van logrando es que cuando se va acercando las fechas le pueden mandar mensajes, pueden interactuar con el paciente para recordarle e incluso cuando estos turnos se liberan automáticamente, si tienen una base de datos de gente que estaba buscando turno con determinado médico, pueden recurrir a buscarlo, a contactarlo, e ir tratando de mantener la agenda llena en forma automatizada e incluso al punto de hacer el seguimiento de pacientes que necesitan control a posterior, tener toda una serie de algoritmos que hacen que cuando necesita llegar al control a los 3 meses, 6 meses o cuando sea necesario, la misma agenda se encarga de contactarlos y recordarle, mire que ya le está por tocar el control porque habíamos quedado en eso. Entonces, la verdad que es un apoyo tanto para el médico, para optimizar toda la parte administrativa, como también para los pacientes en lo que sería el seguimiento de sus cuadros. Y por otro lado tenemos los famosos chatbots de orientación, chatbots que sirven en la parte de la preconsulta, se pueden analizar los datos previos a lo que sería el momento de la consulta con el médico, entonces pueden llegar hasta hacer una precarga de los datos importantes y optimiza los tiempos después de la consulta. También hay chatbots que sirven para acompañarlo en el tratamiento, chatbot para el análisis, entonces todo el tema de los chatbots como acompañantes en el seguimiento y en lo que sería el análisis del paciente cada vez va creciendo y se van poniendo más al servicio del paciente y del médico. Y acá planteo entonces, hablando de lo que sería cómo la inteligencia artificial ayuda al profesional médico, un nuevo concepto que le llamo la consulta aumentada. ¿Y qué es la consulta aumentada? Nuestros sentidos tienen un límite. Nuestros ojos, nuestro oído, o sea, todo nuestro accionar en el tratamiento tiene cierto límite. Lo que nosotros podemos lograr a través del tema de la inteligencia artificial es cambiar esto y hacer que nuestros sentidos se magnifiquen. Entonces, nos tiene que ayudar en nuestra consulta diaria. Y entonces nuestra consulta común se convierte en una consulta aumentada, ayudada, asistida por la inteligencia artificial. Y esto lo vemos con una herramienta que puntualmente se planteó no hace mucho tiempo, en el mes de marzo, que se llamaba Microsoft Dragon Copilot. ¿Qué es Microsoft Dragon Copilot? Es una herramienta de estas de las que nombré, que uno la instala junto con la historia clínica y empieza a escuchar toda la entrevista
e incluso cuando uno lo revisa al paciente va diciendo en voz alta y va analizando todo. ¿Qué es lo que se obtuvo como resultado final? Como resultado final se optimizó el tiempo, mejoró el cansancio y lo que llamamos el burnout del médico, todo lo que sería el desgaste del médico, y hasta también una de las cosas que más llama la atención, que más del 90% de los pacientes lo encontraron al médico más amigable y mucho más empático, porque no estaba viendo el teclado ni estaba viendo la pantalla. Se encontraron con un médico que lo miraba a los ojos. Entonces vemos cómo esta consulta aumentada no termina teniendo un impacto negativo de que nos va a suplantar ni nada, sino que nos va a ayudar y nos podemos dedicar mucho más a la atención del paciente. Esto tiene un marco normativo, hay que elegir herramientas que tengan aprobaciones, herramientas que tengan todo el tema de la protección de datos personales, o sea, no es cualquier herramienta para cualquier cosa. Hay herramientas que son verdaderamente para usos médicos y ahí es donde está el criterio médico qué herramienta utilizar. Esta introducción que hicimos en estos 3 episodios, de cierta manera, busca que nos ambientemos y vayamos a conocer de qué se está tratando este impacto que está teniendo. Y lo que vamos a hacer en los próximos episodios ya es empezar a utilizar verdaderamente herramientas para la práctica. Les voy a mostrar herramientas para análisis y para búsqueda, para hacer una presentación, para poder analizar un caso, para poder hacer un video. Vamos a utilizar diferentes herramientas para que ya ustedes la pueden empezar a utilizar en su actividad diaria docente, en su actividad diaria asistencial o en su actividad diaria de investigación. Yo creo que son 3 roles que muchos de ustedes como médicos lo están utilizando y en los próximos episodios los vamos a empezar a desarrollar. Muchas gracias.